yo no me imagino al presidente de la COE o al presidente de una patronal recomendando un artículo que claramente el sesgo del periodista y del artículo conllevan un ataque sistemático a la Junta actual. Por tanto, es algo que no entiendo conceptualmente, ¿eh? O sea, luego podemos entrar al detalle y al contenido. ¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy vuelve Mark Siria al canal. ¿Por qué? Bueno, me he puesto en contacto con él porque hay un tuit muy polémico de esta mañana, de este domingo, de Javier Tebas contra Joan Laporta. Hay un artículo de Mundo Deportivo de Marçal Llorente, el periodista que Gerard Piqué en su día denominó titella, marioneta, bueno, de Bartomeu, y entonces ha aplaudido ese tuit el señor Javier Tebas. Ese artículo lo ha aplaudido el presidente de la Liga y lo ha puesto como ejemplo de lo que hay que informar. Pero, ¿estamos en lo cierto? ¿Tiene razón Marçal Llorente? ¿Tiene razones Javier Tebas realmente para atacar a Joan Laporta? El artículo, sin ir más lejos, se llama ¿La Liga le tiene manía al Fútbol Club Barcelona? Bueno, vamos con todo. Marc Siria en el canal. El Camp Nou celebrando. Te marchaste tú del chiringuito. Hay una verdad. Marc Siria, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por estar aquí, sobre todo siendo domingo y por la mañana. Gracias. Buen día. Pues nada, un ratito, ya sabes que siempre que me lo pides si puedo, pues aquí estoy. Y luego ya family a tope. Claro, evidentemente. Lo que pasa es que me ha sorprendido mucho el tuit que ha hecho esta mañana Javier Tebas, supongo que lo has visto, citando al periodista Marçal Llorente, tan criticado por recibir en su momento, pues bueno, dinero. Él lo explicó, no, es por esto, por lo otro, tal, de la junta de Josep María Bartomeu y Florete, y que aparte, pues bueno, de alguna manera Gerard Piqué en su día también le llamó marioneta, titella, en su momento pues también fue muy afín a Bartomeu, ¿no? Y claro, yo si quieres es que no sé cómo afrontar esto. Yo si quieres te leo el artículo, lo vamos poniendo por aquí y tú me dices en lo que estás de acuerdo o no del artículo que aplaude Javier Tebas de nuevo atacando a esta junta directiva. Si quieres hacer un primer No, te hago comentario. una previa muy rápida, que Sí. no tiene por qué estar de acuerdo todo el mundo, ¿eh? Es mi opinión. Yo no me imagino al presidente de la COE o al presidente de una patronal recomendando un artículo que claramente el sesgo del periodista y del artículo conllevan un ataque sistemático a la Junta actual. Por tanto, es algo que no entiendo conceptualmente, ¿eh? O sea, luego podemos entrar al detalle y al contenido del artículo, que hay cosas que objetivamente son así, o sea, que tampoco estamos descubriendo América a estas alturas, pero lo que es evidente es que no concibo de nuevo un ataque en el que el que recibe constantemente el ataque es el club más importante de la liga de la que usted es presidente. O sea, es algo que no concibo. O sea, más allá de lo que se comente o más allá de lo que pueda llegar a decir este periodista, Javier Tebas aprovecha y sabe quién es este periodista, sabe lo que va a publicar en contra de la Junta de Laporta, no sé si es por tema de Superliga puede ser, ¿no? O por tema de las quejas del Barça, aprovecha todo eso para atacar al Barça de alguna manera. Claro, y además esto deviene de CVC, del no del Barça de CVC, ahí se desencadena, pues evidentemente se le rompe la previsión de negocio al presidente de la Liga, ¿no? A partir de ahí se suceden una guerra intestina entre la Liga y el Barça que no es buena ni para el Barça, ni para la Liga, ni para la competición. Yo siempre he dicho que esta guerra empobrece a todas las partes y que creo, sinceramente, que lo que debería hacer el club y lo que debería hacer la Liga, y esta es una opinión puramente financiera, es sentarse en una mesa, hacer un proyecto en el que la Liga esté cómoda y cada mes no esté rectificando normas para ponerle, digamos, más, para entorpecer más
al Barça y de ahí obtener un acuerdo global sobre cómo el Barça gestiona su propio patrimonio y cómo la Liga cada mes no entorpece cada decisión del club. Yo creo que se debería llegar a un acuerdo. Incluso cambia normas a última hora para que el Barça no salga favorecido. No, o normas que no se aplican, de repente hay una aplicación, ¿no? Vale. Normas que nunca se habían aplicado, pues de repente ahora sí que se aplican. Por ejemplo, con Bartomeu no se aplicaron según qué cosas, sino igual no estaríamos así, ¿no? También. Bueno, porque Bartomeu había llegado a un acuerdo para el tema de CVC, un acuerdo o distintos acuerdos que entendía que, entiendo yo, que favorecían al Barça. Entiendo. Vale, empezamos con el artículo de Marsal. A ver qué te parece. El título es ¿La Liga le tiene manía al Barça? Que es un título ya, un titular un poco como... vengo aquí a decir que no es cosa de la manía de Tebas al Barça, sino es cosa ya de que Laporta está haciendo las cosas mal, ¿no? Así lo entiendo yo ya, ¿no? O sea, un poco irónico, podríamos, o sarcástico, ¿no? Bueno, en la línea de estos artículos, ¿no? Al final tú haces un decalaje de artículos y cosas que objetivamente son ciertas, las podemos comentar ahora, Sí. cosas que objetivamente son ciertas, lo que haces es un sesgo claramente para ir a malmeter a la Junta, ¿no? Cosa y control que no hacías Con Bartomeu. desde el 2015, ¿no? Que no hiciste estos últimos años. Se te ha entendido perfectamente. Hay un sesgo clarísimo y que el presidente de la patronal apoye un artículo sesgado, pues es lo que yo no entiendo. Porque no puede fichar, dice Marsal Lorente, después de haber ingresado 740 millones con 4 palancas el Fútbol Club Barcelona de Joan Laporta. El problema empezó en la temporada de pleno COVID 2020-2021, en la que todos los clubes y en especial el Fútbol Club Barcelona sufrieron un desplome de sus ingresos, pero tomaron medidas para mitigar las pérdidas con rebajas salariales, traspasos o ventas de activos. Sin embargo, Laporta no lo hizo y cerró con 487 millones de pérdidas, 244 millones fueron infladas. Para antes, Víctor, que hay tema. Vale, paro antes. Hay tema. Cuando hay medias verdades, lo que estás haciendo es mentir, ¿no? O sea, a mí me lo enseñaron así, ¿no? Sí. Entonces, que digas que el Barça la única penalización que tuvo fue el COVID en su gestión financiera es rotundamente falso. Bravo. El Barça llevaba 2 años con pérdidas escondidas con intercambio de jugadores. Intercambio de jugadores que, por cierto, ahora alguna de aquellas operaciones está encima de la justicia italiana en el tema de la Juventus. Agnelli. El Barça estaba en pérdidas ordinarias desde 2 ejercicios anteriores al COVID. El COVID lo que hace es mostrar tus vergüenzas en tu gestión económica, porque teníamos la masa salarial más alta de Europa con un 40% por encima de tus clubes competenciales en Europa, que además te pasaban la mano por la cara en la Champions. Por tanto, lo que ocurrió a partir del 2015, 2016, hasta la salida de Bartomeu fue una omisión a la responsabilidad como administrador de una institución en la que solo aspirabas a tener cada vez más ingresos, mientras los gastos te daban absolutamente igual y se incrementaban muy por encima de lo razonable. Esa es la realidad sobre la situación que encuentra la actual Junta. Y eso no es defender a Laporta, y sabes que soy muy crítico en muchas cosas. Es objetivamente lo que ocurrió. Esa es la situación que encontró Joan Laporta. Por tanto, los 487 millones no son imputables a Laporta, no. Aunque sí lo sean jurídicamente. Son imputables a la anterior Junta, ¿sí? Ya, pero es que Marsal es lo que dices tú. Dice 487 millones de pérdidas porque Laporta no hizo lo de la rebaja salarial, traspasos, venta de activos. 244 fueron hinchadas voluntariamente según el auditor al depreciar, jugadores, otros se habían revalorizado y provisionar litigios jurídicos. Al mismo tiempo... Sí. Punto. Hacemos un punto. Otro ¡vamos! Punto. Yo es que no te quiero tener toda la mañana aquí, Marc. La obligación del administrador de una institución es poner el valor objetivo de los activos. Es una obligación, sí. ¿De acuerdo?
el valor de los activos con la depreciación se ajusta más a la realidad que en la anterior valoración. Eso es objetivamente cierto. Y segunda, vemos lo que ha pasado con Mateus Fernández. Se tenían que provisionar dinero para litigios porque podíamos perder litigios. Aquí se ha declarado un despido improcedente y hemos tenido de esa provisión que me obliga como administrador a hacerla si un tercero entiende que tengo posibilidades de perder los litigios, poder tirar de esa provisión para pagar mis obligaciones. ¿Vale? Por tanto, la depreciación es algo que tiene todo el sentido y más cuando llega una junta nueva y tiene que poner todo en orden y ser el fiel reflejo de la realidad, el balance. Y dos, el tema de provisionar por litigios estamos viendo que tenía todo el sentido. Por tanto, las pérdidas son las que son, señor. Y a partir de ahí lo que podemos hacer son interpretaciones que podrían estar más ajustadas, que cuando llega una junta nueva es cierto que lo que hace es, oye, pues vamos a sacar, a aflorar todo lo que es pérdida, que quizá alguna podía no estarlo, pero la realidad y objetivamente es correcto el movimiento de los 480 millones de pérdidas. O sea, que hasta ahora golpes estás dando al señor Tebas y a Marsal, ¿eh? No, lo que... Con argumentos, quiero decir. No, es lo que yo entiendo y yo ya sabes que cuando tengo una opinión lo primero que hago es, ¿quién son los mejores en estos? ¿Quién me puede ayudar? Pues un auditor, pues un financiero. Oye, ¿tú crees que la depreciación tiene sentido? Por supuesto que tiene sentido. Oye, la provisión por litigios, si hay una mayoría clara de opinión de un tercero, podemos perderlo, se tienen que provisionar. Por supuesto. Claro. Por tanto, oye, intentemos abstraernos por el bien del club y hacer una opinión objetiva. Al mismo tiempo, dice Marsal Llorente, regaló el mayor activo, Leo Messi, de quien dijo en campaña que no es el problema porque nuestros estudios demuestran que genera mucho más de lo que cobra. Aporta una tercera parte de los ingresos del club. O sea, dice Marsal, prescindió de 300 millones de ingresos cuando más los necesitaba. Algún día se sabrá porque en 24 horas Laporta pasó de tener un acuerdo para renovarle a dejarle ir al Paris Saint-Germain, cuando faltaban 23 días de mercado y no se le pidió a Leo ningún esfuerzo más. Bueno, media verdad. Volvemos a lo mismo. Que Leo es un jugador, que es un activo que te da mucho más ingreso que gasto, eso estoy totalmente de acuerdo y ese estudio lo hice yo, o sea que con Iván Cabeza y con Josep María Fabra. Y porque Leo estaba generando mucho más ingreso a través de engagement y a través de match day, etcétera, de patrocinios, por supuesto, de lo que le costaba al club. A partir de ahí, se producen dos hechos que determinan la salida de Leo. Una creo que no es imputable a la Junta y otra sí. La que no es imputable a la Junta es que la Junta decide no firmar con CVC porque cree que por estos activos puede conseguir un acuerdo mejor y, por tanto, no obtiene ese fair play financiero necesario para ponerle encima de la mesa la renovación a Messi. Y otra, la única, media verdad, en la que estoy de acuerdo es que yo, como dirigente del club, hubiera intentado hasta el último día de mercado intentar renovar a Leo, buscando todas las negociaciones con la Liga, peleándome con todo el mundo, vendiendo algún activo antes de tiempo. Eso lo hubiera intentado Marc Cirian. Marc Cirian no tiene toda la información y da una opinión. Igual no se podía esperar más en el mercado de fichajes, etcétera, etcétera. Pero lo que es cierto es que objetivamente no se puede poner un contrato de renovación a Leo Messi porque el club decide o entiende que puede obtener mucho mejor rendimiento con otro acuerdo por la venta de sus derechos televisivos que el acuerdo con CVC. Perfectamente explicado. Dice Marsal, esos 487 millones, que es la media verdad también que tú comentabas antes, de pérdidas de Joan Laporta han lastrado el límite salarial del Barça. En las temporadas siguientes, según la memoria anual, la 2021-22 presentó 98 millones de beneficios, pero sin los 266 de las palancas, el resultado de la gestión ordinaria sería de 168 millones de pérdidas.
¿cierto? A medias. El Barça... Es que no No, damos no. una. Claro, o sea, que el Barça y su negocio ordinario le hacen hoy, no en la 21-22, hoy Sí. le hacen ser un club no sostenible por su negocio ordinario, o sea, lo que ingresa es aún inferior a lo que gasta, esto es evidente. Y es por las Y hace palancas, 2 sí. años, cuando nos preguntabas tú, otro periodista, a muchos decíamos que se tenían que tomar medidas impopulares y que teníamos que rebajar la masa salarial 200 millones, era cierto. Diré más. Eso estaba en el plan económico del señor Ferran Reverter presentado en la Asamblea. La rebaja de la masa salarial hasta 450 millones de euros. Dicho esto, y que aquí tenemos muchos deberes por hacer, se han incrementado la partida de gastos en todo, en lo que son salarios, estructura de club y también salarios no deportivos, o sea, ejecutivos, también se ha incrementado esta partida. Y por tanto esto hay que revisarlo y hay que de verdad hacer una política de ahorro, porque si no, no nos quedan balas. Pero dicho esto, te diré que hubo una asamblea, bueno, hubieron 2 realmente, pero hubo una asamblea en la que se determinó que el Barça, para seguir compitiendo al máximo nivel y poder tener esos jugadores diferenciales que te dieran y te aportaran esa competitividad que necesitabas, que no la tenías porque habías renovado unos jugadores por cantidades indigentes en los que ya no tenían el nivel competitivo adecuado, tenías que vender ciertos activos, cierto patrimonio que habías ahorrado durante 122 años de historia para poder aplicarlo en jugadores diferenciales. Bien, Palancas. pues eso forma parte de la legitimidad como club, porque si el club hubiera presentado causa de disolución, no pudiera pagar sus facturas, no pudiera atender a su deuda, entendería una intervención de un tercero. Pero lo que está ocurriendo aquí es que el Barça, con toda la legitimidad como institución, aprueba con su órgano soberano, la Asamblea, la venta de estos activos para poder, en una parte, aplicarlos a fichas y a jugadores, y me viene un tercero y me dice que no voy a poderlo hacer. ¿Por qué? Pues porque él ha decidido que no puedo. Oiga, usted me está cambiando las normas a mí a partida que directamente me afectan a mí, déjeme a mí gestionar el club como yo entienda conveniente y mis propietarios entiendan conveniente. Y es eso. En la presente temporada, Marsal, se prevén ingresos de 1.255 millones, incluida una palanca de 400. Sin esta, los ingresos serían de 855 millones frente a unos gastos previstos de 1.065. O sea, 210 millones de pérdidas de gestión ordinaria que, sumados a los 168 de la temporada pasada, dan 378 millones perdidos en 2 años. Si añadimos los 487 de la temporada 2021, son 865 millones de pérdidas en los últimos 3 ejercicios. Gran parte de los ingresos extraordinarios, palancas, han sido para compensarlas. En lugar de reducir la alta masa salarial, ha aumentado un 27%. De 518 millones a 656 por los diferimientos, es que si no se quieren bajar el sueldo o no se quieren marchar, las renovaciones al alza y la amortización de 17 fichajes realizados en año y medio y 2 más costosos que nadie. Rafinha 65 millones y Ferran 55, que son suplentes, y 8 ya no están. ¿Me freno o sigo? No, está bien. Al final, vuelvo a lo mismo. Sí. El Barça no puede seguir perdiendo dinero en su negocio ordinario, pero eso es algo que lo sabe todo el mundo, en el sentido de, al final, cuando tú no puedes llegar a fin de mes en tu cuota y tienes que ir vendiendo, me lo invento, pues en Wallapop, muebles para poder llegar, pues ahí tienes... Te pasará algo porque te quedarás sin muebles, ¿no? O sea, lo que digo yo es, esos deberes vamos con mucho retraso, muchísimo. ¿Es imputable a la actual Junta que no se ha hecho un trabajo mucho más eficiente en la bajada de gastos? Totalmente. La herencia nefasta
de una gestión económica basada solo en ingresos, sin mirar los gastos, es la responsable? Absolutamente. Y diré más. El negocio del fútbol es ese negocio en el que los clubes están arruinados, ¿no? Están endeudándose para seguir compitiendo, mientras los trabajadores, los jugadores y agentes van en Maserati, ¿no? Entonces, te encuentras con una situación claramente antagónica a lo que es la economía real, en la que los gastos no los puedes reducir, es muy difícil que los reduzcas, porque todos son de masa salarial, o la mayoría de los que de verdad te están dañando tu balance son en masa salarial, mientras que tus ingresos son variables. Si no te va bien el match day, si no te va bien el tema de patrocinios, si no te va bien, etcétera. Entonces, esto puede variar, puede estar cayendo, mientras esto es invariable, lo tienes ahí, ¿no? Entonces, gestionar un gasto tan elevado fijo es muy difícil, pero el gasto fijo no lo crea la nueva Junta, está creado, ¿vale? Y el gasto que ahora se produce tan alto sí que es imputable a la Junta actual y sí que se debería, y ahora ya en serio, tienen que rebajar el gasto. La masa salarial, sí. De forma, o sea, tenemos el presupuesto de gasto más alto del deporte, el más alto. Entonces, eso, ahí hay que ponerse. Y hay que ponerse en serio. Y había un plan económico que te permitía hacer eso. Por tanto, aunque vayamos y nos vamos a Montjuïc y van a haber más pérdidas, porque hasta el presidente dijo que habían 100 millones de falta de ingresos por el hecho de ir a Montjuïc. Sí. Pongámonos a eso. Pero, oiga, que la parte fundamental que está me claro, viene de los contratos que no han vencido, ¿no? Oiga. Está claro, o sea, tú es que estás repitiendo todo el rato lo mismo. Cuentas una parte, ¿no? Claro. Y Tebas se aprovecha de esa parte dándole voz a este artículo, ¿no? El Barça, dice, era el club con más ingresos del mundo en los últimos años y ahora es el 7º, según el informe de Deloitte, en gran parte por disputar la Europa League estos 2 años. Jódeme, claro. Es que... Volvemos al tema de me dejas un club con unos gastos que no puedo pagar y con un equipo que ya no es competitivo, ¿no? Entonces tengo que rehacer el club. Ahí es donde yo también hacía una crítica. Por supuesto que hay años de transición en el Barça. Por supuesto, estamos asistiendo a años de transición. ¿Pero por qué? Porque es que no hay otra. Tienes que rehacer todo el equipo a nivel competitivo y a nivel deportivo y rehacer el club a nivel económico. Y en lugar de focalizarlo en ingresos, focalizarlo en ahorro también, ¿no? Por tanto, hay que darle la vuelta al club, pero totalmente, ¿eh? Porque la realidad es otra. Como un calcetín. Y a partir de ahí tienes las dificultades que tienes. Y no estás atendiendo, y eso lo vuelvo a decir, no estás atendiendo con la suficiente diligencia el gran cáncer que tienes, que es tu gasto. Y eso teniendo en cuenta que aunque tú seas un fantástico economista o los demás sean unos fantásticos periodistas o el presidente de la liga sea el mejor presidente de la historia, que es ponerlo todo, no tenemos toda la información tampoco. Ni lo que se vive ahí dentro. Del todo, quiero decir. Entonces también hay que cogerlo todo desde una parte pública, conocida, y a partir de ahí se opina, ¿no? También, aunque es lo que decimos. Una cosa es decir la verdad y otra cosa es decir medias verdades y a mala gana, ¿no? Y con mala fe, ¿no? También. Yo mi primera frase, y tú lo sabes, siempre es que yo no tengo toda la información y que seguramente hay cosas que se me escapan, que quizá me darían más la razón o no tanto, menos, ¿no? Sí, eso no lo sé. En definitiva, y acaba Marçal Llorente en este artículo de Mundo Deportivo que ha aplaudido Javier Tebas, dice: los gastos han aumentado, los ingresos han disminuido. Las palancas han sido para compensar pérdidas ordinarias y pagar malos fichajes. Es que aquí ya es opinión, o sea, ya no está... ¿No? Aquí ya es opinión, malos fichajes. Vale. Los de antes eran buenos. Los de antes que nos han dado los últimos 5 años eran buenos fichajes y ahora son malos fichajes. Jugadores que costaban 150 millones eran buenos fichajes. Jugadores que cuestan... Con sueldo de 20 kilos. Con sueldos de 20 kilos. Bueno, no lo sé. La liga ya no permite computar... Hay jugadores que entre fichaje... Perdona, Víctor. Sí. Hay jugadores que entre fichaje y coste salarial nos hemos gastado 300 millones.
En uno, ¿eh? Sí, sí, que sí. En un que jugador. Sí. Que sí, que sí. Entonces, no Que sé. ahora, 7 años después, empieza a despuntar. O no, no sé cómo irá. Vale, no sé cómo. La liga ya no permite computarse de golpe el ingreso por vender activos futuros, palancas, sino que debe dividirse por los años que se han vendido. La liga le dice al Barça que si pierdes 865 millones en 3 años tienes el límite salarial excedido. Y ya no te valen las palancas para tapar pérdidas ordinarias. Debes rebajar 200 millones tu masa salarial, que es de 656 millones. Eso significa no fichar, sino vender jugadores en junio. De lo contrario, la viabilidad del club estará en riesgo. Y así acaba Marçal Llorente. Bueno, otra vez, media verdad, porque hay muchas cifras que está dando que las dábamos muchos economistas financieros del entorno y ahí nos hemos llevado algunos palos de los de ahora, de los de antes, de los dos, de algunos. En resumen, que la gente esté hablando de fichajes, de fair play financiero, con unas pérdidas ordinarias de 300 millones de euros es una absoluta irresponsabilidad. O sea, lo que hay que hacer ahora es, cada vez que ingresemos un euro en el club, ir a rebajar deuda, ir a rebajar gasto. Esto llevamos mucho tiempo diciéndolo. A partir de ahí, el cómo, el quién y el cuándo lo decido yo como club. No puede venir la patronal e ir en contra de una decisión que ha tomado el club con la asamblea, su órgano soberano de decisión, propietarios del club, y decirme usted, un tercero, cómo debo utilizar el ingreso por las ventas de mi patrimonio. Seré yo, como club, el que decida cómo hacerlo. Y que usted aplique normas y normativas que antes no aplicaba para ir en contra de mi legitimidad como club a la hora de escoger mis decisiones, es ir contra el club directamente. O al menos contra el órgano de decisión del club. Y ya Ha quedado muy claro. Ay, Marçal te iba a llamar ahora. Estoy leyendo. A ver, Marc Siria, ha quedado muy claro. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, ayer ganamos, finalmente al Girona, un poco ahí sufriendo. Pero mira la camiseta que llevo yo. Vamos. Mira, como mi hijo pequeño, tú. Ter Stegen, tú. Y aún caerá la de Araujo, ¿eh? Oh, qué hombre, Sí, tío. ¿no? Madre mía. Me gusta mucho la camiseta de ayer con las 4 barras, me gusta. Echaba de menos una camiseta del Barça con el escudo aquí, en el pecho. Ya. No en el corazón, en el pecho. Sí, Para sí, cambiar sí. un poco, oye, una. Sí, sí, Yo sí, tengo sí. aquella dorada, que llevaba en sus tiempos Overmars. Caerá, la de ayer caerá. Yo creo que sí, yo creo que caerá. La mía pondrá Gaby, por eso. Yo estoy entre Gaby y Araujo, tío. ¿Ves? Yo soy Oigo muy poco fan Palacios y ya está, tú. Bueno, Marc Siria, sí. Un abrazo muy grande, gracias por estar aquí. Y a vosotros, majos, dadle un fuerte like, petadlo a likes, suscribíos. Marc Siria siempre dando la cara. Que vaya bien. Un abrazo.